Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos el cuarto episodio de Ingmar acá por la pantalla de YouTube de Compochoclos TV. Mi nombre es Javier Carrizo y hoy, como siempre, estoy bien acompañado y hoy le ha tocado el espacio a Nina, que es conductora de Girly Land, acá también por este canal. Y además, bueno, es guionista, creadora de contenido, redactora, ¿o no? ¿Te estoy presentando bien, Nina, o no? Sí, todo perfecto. Muchas gracias por haber venido a acompañarme. Por favor, gracias por invitarme. Por Un favor. placer. También, bueno, venía a hablar del guión, es de lo que más me divierte, así que me encanta. Buenísimo. Ya que estamos, me gustaría preguntarte como para ir al grano, ¿no? Yo puedo tener como mi definición al respecto de lo que puedo decir sobre mí, pero como vos sos la invitada, me gustaría preguntarte qué es lo que te motivó a vos, si fuera el arco de transformación del propio protagonista de tu historia, ¿qué es lo que te motivó a vos a estudiar guión alguna vez? Ok, qué pregunta. Bueno, un poco hay algo de que yo no puedo dejar de escribir. Primero eso, me gustan mucho las películas, siempre me inculcaron mucho cine en mi familia. Y como que había algo de, bueno, mezclar estos dos mundos y transmitir un mensaje. Como que yo siento que crecí tanto rodeada de cine, de historias increíbles que me acompañaron mucho de chica. Y esto de sentirme acompañada por el arte, el cine, como que yo quería que alguien se sienta acompañada por algo que yo transmitía, digamos. Entonces como generar eso que me generaba a mí en otro. Y es un poco por eso que lo hago. No sé. ¿Y cuál es la relación que vos encontrás entre eso que me contás y la de la redacción o que te guste escribir sobre películas también? Porque no es lo mismo, o sea, escribir vos, crear tu propio universo, tu propia realidad coherente, como vamos a ver ahora a continuación, que estar del otro lado y opinar sobre la película de otro. Entiendo. Me gustan ambos lados. Me gusta porque me interesa mucho el análisis en el cine. Me encanta ver películas y analizar y ver también por qué me interpeló tanto la película, como ir al porqué de todo. Y creo que por eso, como que escribiendo empiezo a descubrir qué es lo que tanto me interpela y qué son las historias que realmente me llaman la atención, tanto ver como contar. Entonces sí, de los dos lados me divierte. Pero bueno, más allá de esa relación que es obvia, también, bueno, nosotros vamos a estar hablando al respecto de que, o sea, por lo menos por la formación, bueno, esto omití decirlo, tanto Nina como yo somos guionistas. Yo soy licenciado en Artes Audiovisuales con orientación en guión por la Universidad Nacional de las Artes. Nina, ¿vos hiciste lo propio en ENARC? Sí, hice guión en ENARC. Okay. Me recibí hace 1 año y medio ya. Sí. Bien, entonces, bueno, nos animamos a presentarles este programa que lo denominamos como el relato clásico en el guión cinematográfico. Sí, lo dije bien. Sí. Tenemos algunos recortes, algunas placas para compartirles, ¿sí? Para empezar a determinar y hablar un poco, o sea, a qué llamamos qué es un relato clásico, ¿no? Para ello, a nosotros hoy nos focalizamos, podemos hablar de un montón de películas. Primero y principal, cabe comentarles, me parece que el relato clásico es aquello que nosotros vemos en el cine desde que tenemos, no sé, uso de razón, ¿no es cierto? O sea, porque todas las historias siempre, o sea, estamos hablando de un tipo de narrativa que viene desde la tragedia griega, o sea, que es muy antiguo. Estamos hablando de como una especie de fórmula de Aristóteles, ¿no es cierto?, de la estructura de 3 actos, algo que se viene haciendo hace muchísimos años, siglos, y bueno, sigue funcionando, y el cine lo explora sobre todo desde la época de estudios, pero ya con la llegada, luego del cine moderno, con la llegada del posmodernismo, hay algunas obras que logran explotar realmente todas las condiciones, todas las herramientas y recursos de ese tipo de narrativa. Y ya en el año 1977, luego de realizar su trabajo universitario, THX 1138, que es el nombre que lleva el programa de acá nuestro compañero Álvaro, que va justamente todos los sábados a las 5 de la tarde por esta pantalla, se despacha con una gran película que remite al posmodernismo y a las formas visibilizables en el posmodernismo cinematográfico, y con American Graffiti. Y luego sí se inserta en un trabajo que
lo llevaría a preocuparse por ello durante casi toda su vida, digamos, ¿no? Estamos hablando de una obra conceptual como es Star Wars, Una Nueva Esperanza de 1977, dirigida por George Lucas. Es una película que nosotros elegimos para trabajar en el día de la fecha, no solo porque quizás sea una película conocida o porque sea un clásico del cine, sino porque justamente, como decimos, creemos que estas maneras, estas formas en las que se trabaja en este tipo de narrativa se pueden visibilizar bastante fácil en esta película y en otra que elegimos como también en otra en la que Harrison Ford es el comodín, ¿no? Porque forma parte de las dos producciones. Estoy hablando de El fugitivo de Andrew Davis de 1993, para el que no lo recuerden, una gran película, un thriller de acción, basado en una serie. Ah, no sabía esa parte. Sí, lo leí antes, no, tampoco lo sabía hasta hace un rato. Y la vi varias veces ya. Sí, me sorprendió mucho la peli en sí porque sentía que era, bueno, thriller de acción, pero por momentos tenía música muy épica, que yo decía, estoy viendo a Indiana Jones. Y de repente tenía como un humor irónico, medio, no sé, de repente comedia por momentos. Y me pareció muy loco eso. Creo que en parte por eso funciona tanto la peli y es tan clásica como es. No sé, me parece que es una gran peli para analizar. Cuenta con todos los condimentos o sea que vamos a ver ahora en un ratito. Pero más allá de eso, quizás hay algo que se puede poner en duda en el verosímil, ¿no? Hay muchas cuestiones que, o sea, vos decís, uy, justo esto le va a pasar, tipo, o sea, se descarrila un tren, ¿no es cierto? Después, bueno, se llega a tirar de una cañería a... Eso, yo digo, ¿se quería matar o no? Como que... Yo creo que tiene que ver con lo mismo, o sea, con lo que hablábamos antes de salir al aire, esto de ese objeto de deseo, que el de ser un fugitivo, pero no por ser un fugitivo en sí. Claro. A él no le interesa ser un fugitivo, a él le interesa saber quién asesinó a la esposa, porque encima él se está comiendo el garrón de que, o sea, no solo lo metieron en cana, sino que le van a inyectar para matarlo. Así que, en fin, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la primera placa, Fer, si puede ser, la que es un relato clásico. Nosotros consideramos que un relato clásico, como hacíamos mención recién, es como una especie de paradigma, ¿no? Que tiene como ciertos parámetros que vamos a pasar a clasificar. Pasamos al siguiente. La narración clásica y la causalidad como primer principio unificador, centrada en un personaje que debe conseguir un objetivo. ¿Cómo vos observás esto de la causalidad como primer principio unificador? La causalidad, ok, claro, es un poco causa-efecto, ¿no? En un clásico. Como que pasa algo y eso da una consecuencia directa al personaje. Y así se van dando los sucesos. Como que eso, bueno, en Star Wars vemos a Luke, que como que él tiene un deseo, que es un poco salir y todo, y los tíos lo mantienen ahí, y como que de repente se ve como... se ve tentado por algo más cuando Obi-Wan le dice, pero él lo rechaza al comienzo. Como... Él dice, como, no, mejor no, pero ya sabíamos nosotros... El rechazo a la llamada del que hablábamos también recién antes de salir al aire, ¿sí? Como en el caso de Campbell, para su camino del héroe, podríamos decir que el rechazo a la llamada se da justo en esa situación, cuando Luke en primera instancia dice, no, yo tengo que volver a casa de mi tío, no puedo irme al espacio. Pero había algo más, había un deseo y lo vimos... Y al final lo que lo hace ir es justamente esto de que, bueno, todos sus tíos mueren, como que... Y ahí está la causa-efecto. Es como, no voy a ir, pasa algo y dice, bueno, voy. Bien. Eso debe conseguir un objetivo que justamente por lo que pasa en la película se da cuando aparece como la imagen de Leia ahí pidiéndole ayuda, ¿sí? Por medio de R2D2, que además es el mismo androide el que guarda los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Como supuestamente nadie iba a sospechar de una figura como tal, y bueno, lo logran y pasa desapercibido. Seguimos a la siguiente placa para comentarles que el argumento es un
es en principio una situación inalterada que se convierte en perturbación, lucha y eliminación de esa misma perturbación. O sea, en este caso podemos decir que siempre, por ejemplo, acá en Star Wars sucede lo mismo. No así tanto en el fugitivo es mucho más repentino, tenemos un punto de ataque que nos dice cuál es el contexto, nos presenta la ciudad, sonidos de ambulancias y diferentes imágenes que vemos como el momento en que es asesinada la mujer de Richard Kimball, del personaje protagonizado por Harrison Ford. Es como que en la situación inalterada es mucho menor, si se quiere, porque va directo al grano en la película desde la primera secuencia. Solo con imágenes que ni siquiera forman parte de la historia, sino que son como forman parte de los créditos. Sí, avanza todo muy rápido, así como te da el contexto de una, sí. Porque bueno, quiere empezar a mostrar todo lo que viene. En Star Wars eso es diferente. Hay una situación inalterada, o sea, en realidad vemos cómo la Estrella de la Muerte intercepta la nave donde está la princesa Leia, pero hasta que sucede eso por lo menos se presenta el contexto, algunos pocos personajes, y luego, bueno, es ese conflicto que debe llevar más adelante el protagonista es el que se convierte en perturbación, lucha y eliminación del mismo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente placa, en donde, como decía Nina recién, ¿no es cierto?, la causa y efecto es una característica y proceso principal de la narrativa clásica, en la que la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es, que justamente lo diferencia con la casualidad. La causalidad guía a las películas en las que hay una serie de acciones que tienen sus propias motivaciones y que producen unos efectos que a su vez se convierten en las causas de otros efectos. Seguimos, Fer. Como dijimos recién, el argumento es la forma argumental, ¿sí?, que deviene del teatro, el romance popular, la novela corta de finales del siglo XIX. El argumento representa el orden, frecuencia y duración de los acontecimientos de la historia, y este proceso es característico de la narrativa clásica, como estamos viendo, que es el plazo temporal. Los protagonistas no tienen todo el tiempo del mundo para resolverlo. Es un carácter de urgencia, una de las características del relato de la narrativa clásica. Por ende, los protagonistas tienen un tiempo determinado para resolverlo, ¿no?, el conflicto. Sí, se ve mucho en el fugitivo que está siempre escapando, o sea, como que tiene a alguien atrás yéndole a buscarlo, digamos, y es como que vive escapando, y tiene un tiempo limitado justamente por eso. Y bueno, en Star Wars también está el tema de que hay que salvar a la galaxia, básicamente, sí. Como así, no hay otra. Para todo ello, ¿no es cierto?, existen, exacto, seguimos con ese, Fer, los núcleos narrativos, a diferencia de las catálisis, ¿sí? Porque los núcleos narrativos son las acciones centrales de la historia que son inexcluibles de la misma, de modo que la historia perdería fuerza de acción o fuerza dramática. Cuando hablamos de núcleos narrativos hablamos de puntos argumentales, o sea, como los sucesos centrales, como la columna vertebral de la narración de la película. En cambio, las catálisis son todo lo demás, son todos los sucesos inherentes a las tramas y que funcionan como dispensables de la historia. Podemos seguir, Fer, con el próximo para hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver con diegético y extradiegético, ¿no? A la hora de diseñar un guión de cine, nosotros para incluir el sonido tenemos diferentes maneras, ¿no es cierto? Se entiende por diegético o diégesis al mundo en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados. Estamos hablando del mundo narrado, que es el mundo que se ve. Por lo contrario, el extradiegético corresponde a las acciones y sonidos que están por fuera del mundo narrado, como son muy comunes las radios, sí. ¿No es cierto? Que por eso está bueno en ciertas películas cuando el sonido de la radio de dentro de un auto se convierte en el estudio de radio de donde están transmitiendo la radio, ¿no es cierto? Porque no solo tenemos un salto de escena, sino también que hay un sonido que era extradiegético que pasa a ser diegético. Habría que ver qué casos puntuales podemos encontrar con esto. En el fugitivo seguro con los walkie-talkies más de uno. Y después, bueno, en Star Wars está el tema de, por ejemplo, la respiración constante de Darth Vader. Que después como también, diegética como extradiegética probablemente también. Seguro. Como que pasa esto también del leitmotiv de Darth Vader. Que uno escucha la marcha. ¿Cómo es? Y dice,
está apareciendo la marcha villa, imperial, la sí. marcha imperial. Como son elementos de significado, ¿no es cierto? Claro. Que, o sea, es como se congrega una semiosis a partir de lo que se reconoce el signo, que la música y bueno, la imagen, en realidad el signo en este caso sería la cara de Darth Vader. Sí, es que sí, ya lo relacionás directo y bueno, Sí. sabés que se viene algo ahí. Continuamos con ese, Fer, en el que, bueno, describimos entonces que los relatos clásicos son construidos gracias a la relación causa y efecto, como estuvimos determinando hasta recién, y el diseño clásico tiene las siguientes características: causalidad, como bien dijimos, final cerrado, o sea, el happy ending pertenece a este tipo de narrativa, o sea, el chico que fue a la guerra y logra quedarse con su chica luego de haber pasado todas las penurias posibles. Un tiempo lineal, ¿no es cierto? O sea, que pueda ordenar la prosa en un tiempo, no sé, que le es lineal al personaje, al protagonista, al antagonista, pero principalmente a lo que pueda percibir el espectador. Acá dice un conflicto externo, pero bueno, eso es un poco más complicado porque Robert McKee, por ejemplo, lo determina de otra forma y ahora lo vamos a ver. Bueno, un protagonista, más que un protagonista, diría un protagonista activo y también un antagonista activo, ¿sí? Nosotros, como el caso de el fugitivo en esta cuestión es primordial, porque además no solo eso, sino que lo lleva a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto a Tommy Lee Jones, que es el antagonista en este caso, por una justamente construcción de un personaje épico, podemos decir. Porque hay partes que hoy estaba pensando en eso, por ejemplo, cuando él lo está persiguiendo otra vez en la cloaca, que se cae y se le cae el arma, entonces la agarra él, Harrison Ford, y lo apunta a él, y él lo único que le grita a Harrison Ford a Tommy Lee Jones es yo no maté a mi mujer. Sí. Y él lo que le responde es una genialidad. No o sea, que tiene que ver con esto. Dice, no me importa. O sea, la construcción es increíble. O sea, el objetivo de Tommy Lee Jones es atrapar al fugitivo. Obviamente, Harrison Ford va a querer seguir siendo fugitivo por lo que ya dijimos, que es saber quién mató a su esposa. Pero el no me importa, por lo menos en esa línea de guión, le atribuye mucho a la construcción psicológica del personaje. Es un antagonista completamente fuerte que un momento después, cuando él se tira hacia el vacío, que cae en esa represa, el protagonista estoy hablando, luego Tommy Lee Jones, cuando le pregunta qué pasó, viene como un ayudante, otro policía, y le dice, bueno, nos volvemos, nos vamos, y él le dice, no, o sea, es rotundo el no, porque quiere decir que es un antagonista activo completamente comprometido con dar con el fugitivo, sí o sí. Está seguro de su labor, de lo que tiene que hacer, y es así, y es un gran antagonista justamente para el protagonista, que también está muy seguro de lo que quiere hacer, como que le da muy bien, le hace frente. Sí, es una unidad de opuestos, un contraste perfecto, Sí. por lo menos en el diseño del guión, en esto que tiene que ver con los personajes. Muy, muy bueno el fugitivo, realmente. Bueno, ya cuando estábamos hablando de las características también del relato clásico, no quería dejar de mencionar de la realidad coherente, ¿no? Y esto más que, está bien, en el fugitivo uno podrá decir, bueno, es más fácil, es un policía que está buscando a alguien, pero en Star Wars, wow, miren si no hay una realidad coherente, o sea... Crearon un mundo de cero. O sea, exacto, o sea, todo, un diseño universal de un mundo, o sea, como lo podría haber hecho Tolkien, pero en este caso con George Lucas, ¿no es cierto? O sea, las naves, los diseños de Ben Bart, la espada láser, las puertas que se abren, los disparos de las naves, la fuerza, el sonido del movimiento de los Stormtroopers, todo lo que se les los animales, todos los personajes extravagantes que aparecen en los diferentes planetas. Bueno, todo un mundo realmente que uno puede decir esto es un disparate. No es un disparate. ¿Por qué? Porque es una realidad coherente. Está inmerso dentro de una realidad que no se puede discutir porque está bien construido. O sea, vos en ningún momento uno dice esto es raro, no coincide. No, es un universo que da como una impresión de una realidad coherente. Sí, de verosimilitud. Sí. Me cuentan. Sí. Seguimos con ese, Fer, en el que para agregar que la voz narrativa, ¿no es cierto?, dentro de este tipo de narrativa, es la voz del narrador. A través de su voz, el narrador puede protagonizar y ser parte de los sucesos, o ser solo un testigo que relata los hechos, pero que no se involucra en el devenir de la historia. Continuamos.
Y entonces podemos determinar 3 tipos de voces narrativas. La homodiegética, que es aquella que narra desde el interior del relato, pudiendo corresponder o no al protagonista. La autodiegética, que en cambio corresponde al personaje central y participa de los hechos. Esto sería un buen ejemplo para The House of Cards, en el personaje de Kevin Spacey, por ejemplo. Y la heterodiegética, por último, que se ubica afuera de la narración. Será la voz que narra los hechos cuando este se encuentra fuera de la diégesis, es decir, fuera del tiempo y espacio donde transcurre el relato. Estamos hablando de una voz Dios, que sabe todo lo que sucede y que es el ejemplo que se da en las 2 películas que estamos analizando hoy. Me parece que sí, porque nosotros nos vemos, no vemos la historia a partir de los ojos del personaje, sino que es una voz que sabe todo lo que sucede alrededor de todos los personajes. Sucede lo mismo en Star Wars. No somos Luke Skywalker, no somos Darth Vader. El autor se posa desde un lugar aparte para conocer, justamente dar cuenta de todo, ¿no? Es verdad. Sí. Lo que lo rodea. De hecho, me sorprende, la veía el otro día, la reveía. Y Luke tarda un montón en aparecer, como 20 minutos de película recién aparece, es tipo protagonista, pero bueno, entiendo. Bueno, en El Fugitivo hoy, reviéndola nuevamente, me di cuenta que es Tommy Lee Jones aparece en el momento que se da el primer punto de giro. Sí. Eso es muy extraño, porque el primer punto de giro en la película es cuando el protagonista decide ser un fugitivo. Para cuando él decide ser un fugitivo, recién ahí aparece el antagonista. Uh-huh. Cuando llega al operativo y le dicen que no, que los presos escaparon, que los presos se murieron. No, los presos no se murieron, les muestran así las cadenas, se escaparon. Sí. Seguimos, Fer, continuamos. Para hablar lo que dice Genet acerca de los recursos del relato. En este caso, las relaciones se dan entre tiempo de la historia y tiempo del relato. Los tecnicismos tiempo de la historia y tiempo del relato van a designar 2 instancias absolutamente distintas. El tiempo de la historia está por definición ordenado a partir de una secuencialidad lógica causal, mientras que el tiempo del relato señala la particular organización del tiempo que un discurso narrativo realiza en relación con el tiempo de la historia. Seguimos con el próximo, Fer. Justamente en las que se pueden determinar como una alteración de orden, ¿sí? O de analepsis porque es un flashback y sucede antes, o prolepsis porque es un fast forward y sucede después. Los recursos del relato son 3, de orden, de velocidad y frecuencia, y como bien les expliqué, de orden son estos 2, analepsis y prolepsis, ¿sí? Continuamos. En cambio, en los de velocidad, Genet dice que considera que esta alteración es más difícil de identificar. En el análisis de la velocidad, los 2 tiempos de referencia son una vez más el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Pero son 4 clases de alteraciones de duración. Escena, pausa, resumen y elipsis son recursos que ayudan a construir el ritmo narrativo. Por ejemplo, seguimos en el próximo. La escena se relaciona con el diálogo de los personajes. Puede ser, por ejemplo, en El Fugitivo, con cualquiera de las escenas en las que transcurren diálogos entre los policías. En la pausa existe una ausencia de acontecimientos, de modo que los hechos de la historia están detenidos. Esto me hace acordar a Tape, en la película que actúa Ethan Hawke, por ejemplo, que sucede solo en una habitación. Uh-huh. O sea, es como que el tiempo es un tiempo muerto, ¿no es cierto? Habría que encontrar quizás algún pasaje en estas 2 películas que estamos analizando hoy, pero bueno, sí. Sí, es un poco más complejo porque son muy dinámicas las 2, van rápido. Son muy dinámicas, pero por ejemplo, ayer estaba reviéndola y ahí está la escena de Luke que está mirando a las 2 lunas. Sí. Y suena una música épica y no sé qué. Mi hermano estaba en la cocina y viene corriendo diciendo, ¿estás viendo esta escena de esta película? Tipo, la reconoció al toque y es una escena tipo de pausa es verdad. y todo. Es verdad, es una escena, ayer la estuvimos viendo en casa también y nos llamó la atención esa parte porque encima la música tiende a ser como súper melodramática. Sí, entonces, como que tiene esta idea de épica también, ¿no? De tragedia, o sea, todos factores que en algún momento alimentan más esta idea de ubicar a esta película dentro de este tipo de narrativa, ¿no? Quedaba uno más por ver, Fer, en el anterior, que era
La duración del relato en el resumen es menor a la que los hechos tienen en la historia. Los hechos de la historia avanzan en pocos renglones. O sea, esto puede ser, por ejemplo, una secuencia de montaje, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, al principio, sí, del fugitivo. Sí, eso te iba a decir. Es un resumen de o sea, vemos contexto, ambulancias, un crimen. O sea, solo con imágenes, con algunas pocas, nos está ya adelantando un montón de lo que va a suceder en la película. Sí. Ahora sí, seguimos para hablar de estructura narrativa, ¿sí? Nosotros sabemos que el relato clásico cuenta con una estructura de tres actos determinada por un planteo, un desarrollo y un desenlace. El segundo acto de desarrollo siempre es el más extenso y el que sostiene el conflicto que se da en la trama principal, si el guión es bueno. En la misma es posible determinar todos los puntos argumentales o núcleos narrativos, como vimos recién, que son como la estructura de la historia, los hechos más relevantes, que mantienen el nudo luego de la situación inalterada suscitada durante el primer acto o planteo de la misma. Como ya dijimos, en El Fugitivo no lo encontramos, en Star Wars puede ser un poco más posible. Seguimos, Fer, para comentarles que Aristóteles, en el siglo IV a.C., escribió cerca de 200 tratados sobre una gran variedad de temas. Entre ellos dedicó uno a la poética, lo que en cierta manera supuso uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la forma en la que se cuentan las historias. Para Aristóteles, todo relato se compone de unos elementos que deben actuar como cuerpo único, y dividió la narración de toda historia en tres actos: el principio, el medio y el fin, planteamiento, nudo y desenlace, como podemos ver aquí. Seguimos y podemos discernir que esta estructura sigue vigente 2300 años después. El primer acto o el planteamiento de una narración pertenece a la primera parte cronológica de una historia, se presenta al protagonista y a sus circunstancias iniciales, y se encuentran dos elementos narrativos relevantes: el detonante y el primer punto de giro. Ahora bien, ¿cuáles son para vos el detonante y el primer punto de giro en ambas películas? O vamos conversándolo. Sí. Bueno, en Star Wars, yo creo que es el mensaje de Leia, es el detonante un poco. Sí. ¿No? Sí, lo es. Lo es. Ah. Comparto, Okay. Sí. Sí, porque es eso, como que de repente Luke ve a Leia, no la conoce, no sabe nada, él no sabe nada tampoco de quién es él. Sí. Pero bueno, algo le llama la atención de todo eso, y en base a eso empiezan a pasar más cosas, se encuentra con Obi-Wan y todo. Y ahí viene el primer punto de giro, que es cuando él acepta ir a la aventura. Totalmente, sí, comparto. O sea, todo lo que vemos antes es situación inalterada. Lo que moviliza al protagonista del conflicto es que suceda algo. O sea, ¿y qué pasa? Un día se compra un androide o lo adquiere porque en realidad, ¿cómo se llama? El que no es R2D2 es... Citripio. Sí, él... como que ve algo, ¿no? Algo avisora, porque le dice a Luke, compralo a ese, le dicen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así adquiere al androide, que encima venía con él, y bueno, y ahí se da el detonante, es como una situación que incita al protagonista a involucrarlo al conflicto, cosa que no sucede hasta el momento, y sí sucede en el primer punto de giro, luego del rechazo a la llamada y que Obi-Wan lo convence, una vez que vandalizan la casa donde vive con los tíos, y bueno, ya está, se quedó solo, ¿qué voy a hacer? Dice, acá solo, bueno, me voy, vamos. Claro. Bueno, ese momento, podemos decir, esa acción puntual es la que se convierte como tal. En el primer punto de giro, la que mete dentro del conflicto al protagonista, conflicto del cual no va a poder desligarse, ¿sí? Hasta desatar ese nudo, ¿sí? Hasta que nuevamente se convierta en una situación inalterada como al principio, luego del clímax. Y en el caso del fugitivo, el detonante es claramente cuando él va a juicio y lo meten en cana. ¿Por qué? Porque hay una situación en la que, ¿cómo va a ser el protagonista para saber quién es el asesino de la esposa? Si lo están confundiendo a asesino con él y lo están metiendo en cana por eso. Un poco raro igual, porque no solo lo meten preso, sino que lo condenan a muerte. O sea, no, tremendo. No solo eso, es un poco exagerado, sino que me parece un poco intempestivo por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas de Chicago, en ese caso, de no considerar el hecho de
que había alguien más, había alguien manco que declara Harrison Ford que no tiene, que tiene un brazo ortopédico, hasta reconoce eso, nada, y bueno, la policía, o la justicia, como que se convence de lo que le dice, escuchan en el teléfono, como en la contestadora, que la última palabra que ella que menciona a la mujer es Richard, y que dice que como que ella está pidiendo ayuda. Entonces, bueno, como que se malinterpreta. Sí. Por más que hayan estado ahí hábiles para eso, con incluir esa acción, ¿no? Dentro del guión, esa escena de decir, bueno, vamos a hacer algo más como para que sea creíble que estamos incriminando al protagonista. Sí. O que un tipo que es médico cirujano, súper reconocido, que es un grosso. ¿Por qué bueno, decían esto de que ella tenía mucha plata, pero no me parece justificación porque él también tenía plata, ¿no? Sí. Totalmente. No sé. Como que quisieron como ayornar la situación como para que parezca creíble, ¿no? Sí. Me parece. Y bueno, ahí es dudoso, de todas maneras no lo hace. Se lo perdona. Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, ese es el detonante, porque ya estaba perdido. Y volviendo, el primer punto de giro es cuando... no es que él decide ser un fugitivo tampoco, o sea, sí, en realidad sí. Sí, o sea, esto es una secuencia, o sea, ¿no? Pero él no es que se quiere escapar, o sea, él aprovecha escaparse cuando hay un accidente, hay un preso que se pasa de vivo, parece que todo como le agarró rabia o algo por el estilo, y no tiene nada, estaba intentando justamente crear una situación caótica para que se dé esa situación, terminan chocando, volcados, arriba de la vía de un tren, pasa el tren, casi lo lleva puestos, pero el protagonista, que siempre es el que además tiene dentro del relato clásico como esa cuestión humana. Pasa en Rocky con el pajarito. Rocky ama al canario y es un tipo que es un boxeador, parece como medio bruto, ¿no es cierto? Pero sin embargo tiene buenos valores. Claro. Con el fugitivo pasa lo mismo, porque antes de él ser un fugitivo le salva la vida a un policía que le iba a arrollar el tren. Nadie lo quiere ayudar, todos se lavan las manos, hasta el propio compañero que después declara que supuestamente estaban todos los presos muertos. Y nada, un chanta porque... Claro. Sí, no, de hecho, en muchos momentos hay un momento que hay un nene que se está muriendo y él sigue siendo fugitivo, la idea es que no lo descubran y se sacrifica como todo eso para salvar al nene y de hecho le dicen como vos quién sos y casi lo descubren por todo eso, como que hay muchos momentos en los cuales vemos que él realmente es el héroe de la historia y es el que tiene los valores positivos, es como que está muy claro todo eso en su personaje. Sí, mismo lo que dijiste me acordé de cuando él se mete al hospital y tiene que, o sea, se está escapando vestido como médico y se va a subir una ambulancia, pero antes que eso de esa ambulancia lo bajan a este policía que él le salvó la vida. Y así todo él reconoce haberlo visto. Y le dice, no lo ve y le dice qué es lo que tiene que en el estómago, tipo, y hay un policía que va y que lo está acompañando a la camilla que le dice, ¿y cómo sabe si no lo vio? Bueno, esta es la comedia que digo, yo ahí me reí un montón, tipo, ¿qué? Como el policía diciendo, ¿cómo lo supo? Claro. Sí, tiene esas cosas. Sí, como un gag, ¿no? Sí, hay gags, hay esas cositas, sí. Pero bueno, que retroalimenta esta idea de... diseñar y crear un protagonista con valores humanos, ¿no es cierto? Bien, continuamos con la placa que sigue, Fer. Entonces, determinamos que ¿es esta? Bueno, sí, continuamos acá. El segundo acto de desarrollo se puede encontrar también el segundo punto de giro. Después de haber vivido muchas vicisitudes, el protagonista debe tomar la decisión más difícil y se dispone a romper el nudo enfrentándose a su mayor miedo. El tercer acto o desenlace es donde la narración concluye, develamos si el protagonista alcanza su meta o no, incluye el clímax, que es el punto álgido en el relato, es el punto de máxima tensión dramática. Acá nos pasamos por encima del punto medio, que siempre es un revés en el medio, el segundo del desarrollo del segundo acto, ¿sí? Siempre es un revés a favor del antagonista y nosotros determinamos que en el fugitivo, acá te voy a sorprender. A ver. Gracias por compartir esto, Fer, porque ayuda un poco a quienes lo estén viendo. Nosotros lo sabemos, pero bueno, justamente lo estamos compartiendo para quien lo sepa o no, se pueda llegar a interesar.
En el punto medio, ese revés que se determina a favor del antagonista, o sea, de Tommy Lee Jones, en El Fugitivo, es cuando él va bajando las escaleras de mármol. Y en realidad le iba a pasar piola por esa situación, se estaba escapando como siempre, pero desde unos pisos más arriba él le grita ¡Richard! Entonces esa cuestión perceptiva que cuando te gritan el nombre no te queda otra que mirar, o sea, él comete el error de levantar la cabeza. Si él seguía caminando no lo descubría, pero él responde a que lo llaman por su nombre. Y ahí cuando lo descubren es cuando se arma todo nuevamente una persecución. Eso sería como un punto, como un revés a favor del antagonista, creo yo, en El Fugitivo. Y en el caso de Star Wars, el punto medio. Bueno, vos me habías dicho uno. ¿Vos cuál sospechabas que podía llegar a ser? Punto medio, ¿sabes que no había pensado en el punto medio? Ahora que me lo decís. Pero es que no sé, la verdad. Porque para vos es uno que para mí es el segundo punto de giro. Pero si no es. Pero en realidad tendría más sentido que sea el punto medio porque no encuentro el punto medio. Claro. Así que bueno, vamos con el tuyo. Yo le decía que para mí es la muerte de Obi-Wan Kenobi. Por lo general, en el cine clásico siempre matan a las mujeres de los protagonistas, ¿no? Esto es como muy evidente, muy frívolo encontrar ya a esta altura, me parece a mí, encontrar ese tipo de puntos argumentales en el punto medio de la estructura narrativa, porque es como muy trillado, o sea, a nadie se le cabe una idea, sino... bueno, y en este caso... no estamos criticando la decisión de George Lucas sobre Star Wars, ni para menos, ni nada que ver, pero sí podemos determinar que, o por lo menos creo yo, que es la muerte de Obi-Wan Kenobi. Ya en el segundo punto de giro nos va a ser más complicado entonces encontrarlo, porque si vos creías que podía llegar a ser ese, para mí es una situación determinada que se da antes del tercer acto, obviamente, pero... o entre el segundo y el tercer acto, justo en la intersección. Sí. Pero ahora que lo decís, como que sí quedé como... Claro. Me genera una duda. No sé, a ver, puede ser toda una secuencia igual... Como que siempre hay algo... ¿Qué es lo que sucede antes de la batalla en la que van en las naves y Darth Vader? O sea, hay un motivo, ¿ves? Darth Vader decide, ese es el segundo. El antagonista decide ir a enfrentar al protagonista. Sí, él sale de la Estrella de la Muerte y se va a perseguirlo, en lo que se convierte después en el clímax. No sé si es muy pronto en realidad, pero como que hay algo ahí. Sí determino que el clímax es cuando destroza la Estrella de la Muerte. O claro. La hace estallar. Sí, pero para mí lo más importante del clímax es él como entregándose a la fuerza. Claro. Porque el clímax es el momento de más tensión y es el momento en el cual el personaje tiene su desarrollo entero del personaje. Como que ahí se termina de concretar como el personaje que vimos como su desarrollo. Bueno, ahí termina. Y para mí ahí es cuando él se convierte en un Jedi porque escucha a Obi-Wan diciéndole lo de la fuerza y se entrega a la fuerza y lo logra, usa la fuerza. Entonces ahí está para mí el clímax de la historia, que el clímax puede ser tanto positivo como negativo. Digo, en este caso es positivo porque se convierte en el héroe y todo. Pero bueno, hay veces que el personaje termina de desarrollarse como villano, ¿no? En el clímax puede pasar, pero es algo que el personaje no vuelve a ser el mismo. Entonces... para mí eso es lo más importante de esa parte. Ahora, bien, en El Fugitivo es un poco más confuso, pero sí. Una vez lo estuve viendo puntualmente, entonces me di cuenta que el segundo punto de giro me parece, en realidad creo, confío, en que el segundo punto de giro es cuando a él le avisan, están en el auto, él y su compañero policía, estoy hablando de Tommy Lee Jones, el antagonista, y recibe la comunicación de que está... en el centro eso de doctores, de medicina, que están haciendo como una conferencia en un prestigioso hotel ahí en la ciudad de Chicago. Entonces es el antagonista el que le dice, vamos para ahí. O sea, no es que su compañero policía le dice, me parece que podría yo. No, es la determinación en el diálogo, le dice, vamos ahí. O sea, cuando el antagonista nuevamente busca enfrentar al protagonista, porque al igual que el punto medio, yo creo que el segundo punto de giro es un revés a favor del antagonista. Es una acción que acerca al objetivo al antagonista y no al protagonista.
Entonces es ahí cuando se da el segundo punto de giro en El Fugitivo. Y después el clímax, bueno, es como un anticlímax, porque el punto de giro no es contra el antagonista de la estructura narrativa, pero sí contra el malo de la película. Porque el malo de la película es el asesino, no es el policía, no es Tommy Lee Jones, es el asesino de la esposa. Entonces, en el clímax lo que se da es un enfrentamiento entre Harrison Ford, que es el protagonista, y él termina descubriendo que fue el asesino de su mujer. Ahora, cuando se resuelve ese conflicto y se convierte nuevamente en una situación inalterada, es cuando están cara a cara nuevamente Harrison Ford y Tommy Lee Jones lo deja libre, no lo apresa, porque determina que tanto se da cuenta que tanto como el protagonista, o al igual que el protagonista, que Richard Kimball, el doctor, no es el asesino de su mujer. Entonces, como que ya no se preocupa el antagonista como de atraparlo, porque determinan que ya hay pruebas como para determinar que el asesino de la mujer no fue él. Sí, eso lo hace un gran antagonista, porque es un antagonista que puede reconocer también que no era por ahí, ¿no? Como que es muy complejo. Es muy curioso porque el clímax no es un enfrentamiento entre ellos dos. No es como Luke Skywalker y Darth Vader. O sea, es contra el malo de verdad y el protagonista, y el antagonista es el que termina descubriendo también, al igual que el protagonista, que Richard no había sido el asesino, ¿no? Sí, ahora hay algo igual muy importante que pasa en El Fugitivo, que es cuando él descubre que su amigo estaba implicado en todo eso, ¿no? Sí. Y para mí eso también tiene que ver con el desarrollo del clímax de la historia. Como cuando Harrison Ford va y lo enfrenta al amigo en la conferencia y todo eso, para mí ese es un momento re importante. Pero él es el asesino. ¿Él es el asesino? Sí, él es el asesino. Pensé que... Me quedó... ¿Estás seguro? Sí, no es el que está dando la conferencia, que lo corre, que se termina escapando por los balcones. ¿No es el del tren? ¿En la escena del tren? Tenés razón. Tenés razón. No, el amigo está implicado, no es el asesino. Sí, ahora se me vino a la cabeza la cara del asesino. Sí. Claro, como... Sí, es el del tren. Ok. Sí. Como que está la escena del tren, que es re climática, pero también tipo el tema de enfrentar a tu mejor amigo, el que de hecho él a la primera persona a la que recurre cuando vuelve es a su amigo. Sí, que le ofrece plata, que le dice pero quiere averiguar dónde está. Claro. Pero después hay algo con el camino del héroe acá también, el camaleón, ¿no? Que es el personaje que le es útil a tanto al protagonista como al antagonista, y en este caso se da así en esa situación porque le es útil al protagonista también, porque lo defiende de alguna manera. Cuando Tommy Lee Jones lo van a indagar a él, a este amigo de Harrison Ford, lo indagan, lo que le dice es: nunca no lo vas a encontrar, o sea, no vas a dar con él, porque él sabe que el tipo es muy vivo. Y bueno, el otro le dice: no, eso es lo que vos crees, no sé qué. Pero funciona de esa manera también, o sea, no es que solo es el buche de la policía, sino también lo defiende, ¿no? O sea, claro, hay una construcción del camino del héroe también. Sí. Sí, es verdad. O sea, funciona para ambas tramas y como que también es un personaje complejo en ese sentido, como que lo hace ser como también un buen antagonista, me parece, porque podría, la verdad... O sea, él en definitiva no quiere que se descubra que él estaba implicado, pero de alguna forma termina cayendo también por todo esto de defenderlo a su amigo, en parte. Claro. Bien, continuamos, Fer, con la placa esa que habías puesto del cuadrito, entonces, como para redondear sobre esta parte, aunque ya nos quedan pocos minutos. Aquí podemos ver en la estructura de 3 actos. Si querés ponerlo a pantalla completa, ahí para que sea mejor. El primer acto, que en el medio podemos encontrar el detonante, y en el medio del primer acto y el segundo acto el primer punto de giro, en el medio del segundo acto o desarrollo el punto medio, en la intersección entre el segundo y tercer acto el segundo punto de giro, y ya promediando la mitad del tercer acto el clímax. Todo lo que queda después del clímax es epílogo, es toda la situación inalterada que trata de resolver las tramas de los personajes. Bueno, hay un epílogo muy largo, siempre recuerdo, en El Retorno del Rey, es el epílogo más largo que vi en la historia del cine, no termina nunca, parece como un acto más. En fin, bueno, continuamos
con conflicto dramático. Hasta acá pudimos más o menos resolver o analizar la estructura narrativa y algunos aspectos de los recursos del relato y la voz narrativa y las características del relato clásico en el guión cinematográfico, pero hay algo importante que forma parte de este tipo de narrativa también, que se emplaza como el conflicto dramático. Y sus características son que establece una unidad de opuestos como vimos. El protagonista es tan activo como el antagonista, ¿sí? Lo que realizan los protagonistas y antagonistas se discierne por motivo, gestiones y objetivo. El motivo es uno, el objetivo también, pero en el medio las gestiones son varias. Y la cantidad de gestiones que deben realizar tanto protagonista y antagonista para, o por lo menos en el transcurso del conflicto, tienen que ser equitativas, ¿sí? No es una gestión, o sea, yo quiero atrapar al ladrón, y bueno, pero ¿cuántas más cosas va a hacer el ladrón para que no lo atrapes? Bueno, acá algo parecido, ¿no? ¿Cuántas gestiones hay por parte de Tommy Lee Jones y cuántas de Harrison Ford como para cada uno conseguir su propio objetivo? Un montón en la película. Sí, es un constante tire y afloje todo el tiempo. Todo el tiempo. Otra de estas características es su resolución presenta un carácter de inmediatez y urgencia, como marcamos. Esto sucede tanto en Star Wars como en El Fugitivo. Ninguna de las dos fuerzas puede desentenderse del conflicto, esto lo dijimos también, o sea, una vez que entran en el conflicto dramático no hay vuelta atrás hasta la resolución del nudo. Ambas fuerzas tienen la misma intensidad, como venimos diciendo, y la confrontación se da por adquirir esa capacidad de acceder al objeto deseado y no por el objeto en sí mismo. El protagonista y el carácter central, que para Luisa Irene Cowick sería el antagonista, expresan dos maneras opuestas de ver el mundo, ¿no es cierto? En el caso del fugitivo, uno es más humano, el otro no quiere decir que no lo vea, pero es un tipo súper perseverante, que también tiene como características muy fuertes que hacen que conviertan a Tommy Lee Jones como el gran antagonista que es en El Fugitivo de Andrew Davis. Por último, por lo menos en la placa que sigue Fer, podemos decir que el conflicto estructura los actos del relato, ya sea planteo, desarrollo y desenlace, y no se considera planteo el momento narrativo desde donde se presenta a los personajes, eso lo consideramos nosotros como guionistas como el punto de ataque, porque el planteo es el del conflicto, lo que se plantea en ambas películas o en cualquier película que tenga este tipo de narrativa, es el planteo de lo que va a suceder en el conflicto a partir de el primer punto de giro, como estuvimos viendo. Prepara las circunstancias para que se inicie el mismo, que es el que, si la película es buena, o por lo menos en estos ejemplos si creemos que sí, es el que va a crecer en intensidad. En la siguiente placa vemos un cuadro de Robert McKee que determina que el conflicto puede ser interno si refiere al cuerpo o a la mente, personal si refiere a la familia o los amantes, y extrapersonal si implica a personas en sociedad. En ambos casos, el policía Samuel Gerard, Tommy Lee Jones, es una persona en sociedad del mundo en el que vive Harrison Ford en El Fugitivo, o Richard Kimball. Y el Luke Skywalker, bueno, no sabe que es su padre hasta ahora, o sea que también es una persona en sociedad, ¿sí? Porque podría ser un conflicto personal de familia, pero como no sabe que es su padre, por lo menos hasta esa instancia, en la cronología, o estoy equivocado, sí sabe que es su padre, en el episodio 3 no lo descubre. No. ¿No? No, me hice un salto, caí en la trampa. Claro, no, ahí todavía no sabe nada. Claro. Pero bueno, pasa mucho igual que hay muchos conflictos como conviviendo, digamos. Como que creo que está el conflicto, ponele, interno en El Fugitivo de buscar quién es el asesino de la esposa, pero está el conflicto externo de escapar de los demás, ¿no? En Star Wars también, o sea, Luke tiene un conflicto interno que para mí como... Hay algo que él no tiene resuelto alrededor de su familia, él sabe que hay algo más que, bueno... entiende y se cree la historia de que su padre está muerto, pero tiene un deseo interno que no sabe de dónde viene. Y a su vez tiene esto externo de que de repente se ve envuelto en la revolución y todo, y dice, bueno, sí, soy parte de esto, ¿no? Como hay muchos conflictos conviviendo y ahí como
uno va viendo todo en la película, digamos. Sí. Bueno, seguimos con el próximo. Con la próxima placa, con esa, en que, como decimos, la necesidad dramática es en la unidad de opuestos entre protagonista y antagonista. El personaje se compone como motivo de diferentes tipos de gestiones y de un objetivo, como dijimos recién. Y más allá del ejemplo, nosotros podemos decir que en El Fugitivo, él quiere ser un fugitivo porque quiere saber quién es o quiere descubrir el asesino de la esposa. En cambio, en Star Wars Una Nueva Esperanza, podemos decir que él quiere ayudar al Imperio para destruir la Estrella de la Muerte. O algo por el estilo. Seguimos con la placa siguiente, que ya estamos por terminar. Era obvio que nos iba a quedar corto el programa para bajar toda esta información. Pero bueno, también puede ser la puerta abierta para una próxima oportunidad. Podemos decir que respecto a lo que dice Linda Seger, ¿sí? En este libro, Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, es un libro importado, pero que se los mega recomiendo si les interesa el guión de cine. Según Linda Seger, es la influencia de los personajes lo que complica una historia, ¿sí? El personaje empapa la historia, le da dimensión y la mueve en nuevas direcciones. Con su manera de ser, sus intenciones, su actitud, cambia el curso inicial de la historia que la historia llevaba. Y es de los personajes donde la historia recibe su fuerza, ¿sí? Continuamos en la próxima placa y nos vamos. Una más. Y con esta cerramos. Con la próxima. La motivación actúa como el detonante, ¿sí? Como el principio de la historia que fuerza al personaje a verse envuelto en ella. Como cualquier detonante, la motivación puede ser física, de diálogo o de situación. Una acción física siempre dará mayor impulso a la historia, aunque muchas historias utilizan el diálogo como motivación. O sea, ¿qué es lo que va a llevar al personaje a meterlo dentro del conflicto? Así que bueno, Nina, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nos quedamos sin tiempo, así que dejamos la puerta abierta para otra situación. Obvio, Así que bueno, nos vemos el jueves que viene a las 4 de la tarde. En realidad la ven a ella mañana a las 3 de la tarde. Acá también por el canal de YouTube de Con Pochoclos TV. Nos vemos. Chao. Adiós. Repasado.